Bueno, me parece que largamos con un repasito de los tipos de desempleo que los vimos un poco rápido el otro día. Yo se ve que estaba medio cansado porque recién cuando vi de nuevo el slide me acordé que no sé si dije todo lo que quería decir sobre estructura, sobre el desempleo estructural. Este, bueno, largamos, empezamos. Bueno, acabo de poner que comparta el video, el PowerPoint de inflación y desempleo. Ahí aparece el slide que correspondía a los nombres de los tres tipos de desempleo: el friccional, el estructural y el cíclico. Bueno, vamos a verlo los tres igual. Friccional era el que se originaba en la circulación del personal, en las contrataciones y licenciamientos, las renuncias, despidos, etcétera. La gente queda, siempre hay un tiempo hasta que vuelve a ubicarse, y eso dependía del grado de la calidad de la información entre las empresas y los trabajadores que estaban buscando trabajo. No sé si dije que el desempleo friccional es el menos problemático de todos porque, digamos, acotándolo a esto que dije de la rotación del personal, digamos que habría tantos puestos de trabajo vacantes como desempleados con perfil apropiado y que iban a terminar entrando, consiguiendo llenar esa vacante, ¿no? O sea que es un desempleo que depende del problema de la información, el tiempo que dure, pero en principio no faltan vacantes para darle trabajo a todos los que están desempleados en esta característica, ¿no?, del desempleo friccional. El desempleo cíclico es el que vimos con Keynes, el que se origina en la insuficiencia de la demanda agregada, como lo dije el otro día, no tiene mayor misterio. En las crisis, recesiones, depresiones, en las crisis viene el desempleo de este tipo, que luego se recupera cuando se remonta la demanda otra vez. O sea, los desempleados cíclicos son los que quisieran trabajar por los 2 mangos que paga el mercado, pero no consiguen ni siquiera por 2 ni por 1,5. Bien, y el que no sé si completé fue el desempleo estructural, que yo les dije que se originaba en cuanto a típicamente por las reestructuraciones sectoriales, o sea, por cambios importantes en la tecnología. También es un problema que tiene que ver con el subdesarrollo, ¿no? O sea, en el subdesarrollo, con poca inversión, en momentos, digamos, en periodos de baja inversión especialmente, lo que sucede es que hay más
oferta de trabajo que demanda. Y porque la población se multiplica al ritmo que culturalmente esté dado, y tarda en ajustarse a la economía, digamos. En cambio, la economía puede tener un lindo estancamiento, como el de la Argentina durante una década, ahora y una década en los años 80, y bueno, y la población sigue creciendo porque son cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber una abundancia de gente que no tiene dónde ir a parar, no tiene laboralmente dónde ubicarse. También hay problemas en cuanto a que de pronto hay gente que está muy preparada y no consigue determinados puestos de trabajo acordes, porque de pronto en el subdesarrollo tenemos menos ejecutivos top que en los países desarrollados, en las casas matrices. Y ahí, entonces, eso pone un techo, ¿no? Bueno, eso tendría que ver entonces con las características de la economía, no con el ciclo económico. Digamos, no se trata de cosas coyunturales. Lo coyuntural, como dije recién, hace un rato podría agravar esto, ¿no? Pero lo importante es la característica de la economía, y los cambios estructurales que se dan, tecnológicos, etcétera. En la parte de desarrollo, de crecimiento económico y desarrollo económico del libro mío, hay unos gráficos tomados del Banco Mundial, donde muestra el efecto de los nuevos programas de inteligencia artificial sobre el empleo. Creo que lo comentamos en su momento también. Bueno, esto quería decir de desempleo estructural. Creo que se podría agregar que hay, digamos, el desempleo estructural se puede verificar en términos de localización o en términos de los perfiles o especialización. Por ejemplo, puede haber mucho desempleo mucho desempleo en una provincia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando se hizo la redistribución de las empresas, el tiempo de la dictadura, digamos, implementando una ley preexistente de promoción sectorial y regional, donde se trataba de orientar el funcionamiento, la relocalización de plantas productivas en las provincias promovidas, Catamarca, San Luis, La Rioja. Y bueno, esa relocalización de las plantas productivas hizo que los obreros muchos obreros no se quisieran mudar. Entonces empezó a haber mucho desempleo en el cordón industrial de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, ¿no? Y faltaban puestos de trabajo en San Luis, en La Rioja, porque no había la mano de obra calificada para atender a los requerimientos nuevos de las empresas que se reubicaron allá, para tener beneficios en cuanto a exenciones por del impuesto a las ganancias por muchos años, etc. Así que, bueno, eso sería un problema para el desempleo estructural, sería un desempleo estructural por localización. Sobra gente en un lado con el mismo perfil que falta en otro. Y después está por especialización o por el nivel de calificación, que, por ejemplo, pueden faltar ingenieros informáticos y sobrar arquitectos. Entonces, bueno, esto trae problemas, ¿no? Pero bueno, el que se recibe de arquitecto difícilmente se ponga a hacer la carrera de ingeniero informático. Y bueno, eso sería por calificación, por el tipo de perfiles que unos sobran, otros faltan. Bueno, podemos avanzar
¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Es medio, la mayor parte fue repetir lo que ya dije, pero puse algunos puntos sobre las CIES porque me acordé. Digo, esto no lo dije. ¿Algún comentario? Nada. Ok. Les agradezco si me dan la admisión a los entrantes. Bueno, empezamos con la última parte de esta inflación y desempleo, que es la curva de Phillips. La curva de Phillips es la representación gráfica de la estadística del Reino Unido de desempleo, de tasa de desempleo y tasa de inflación salarial. Desde, creo que lo hizo él, este economista Phillips, lo hizo desde 1880 hasta 1950 y algo, 58, 56, 58 me parece. Y observó que de manera no tan nítida como muestra la curvita esta, observó que había un montón de puntitos que si uno los correlacionaba un poco mejor, daban una pendiente, una tendencia de pendiente negativa. O sea, que si ponemos en el eje vertical las variaciones porcentuales del salario nominal en un año y en el eje horizontal, y emparejado con el eje horizontal de la tasa de desempleo, por ejemplo, en este punto que estoy marcando con el puntero, con el mouse, se borró. En este punto nos estaría dando que un año donde hubo 10% de aumento del salario promedio, en cambio, la tasa de desempleo fue muy baja. Mientras que en momentos donde el salario cayó, como acá, cayó, digamos, habrá caído un 3%, digamos, más o menos, ojímetro, el desempleo fue del 6%. Entonces, ¿cuál es la idea? Phillips dijo, yo no voy a formular ningún modelo, ninguna teoría. Pero evidentemente acá lo que se observa, que fue en su momento un descubrimiento importante, digamos, nadie lo había contado antes esto, probablemente algunos lo habrían visto, pero el que lo contó y lo publicó y lo escucharon fue Phillips. Esto a simple vista uno puede razonar esta correlación negativa entre aumento de salario y desempleo en el sentido de que cuanto más alto el nivel de empleo, mejor se negocian los salarios con la patronal, ¿no? Si la empresa está buscando gente porque no consigue cubrir determinados puestos de trabajo, y bueno, por ahí los obreros dicen, esta es una oportunidad para pedir un aumento, porque si hacemos una huelga ahora, no tienen quien nos reemplace, ¿no? Digamos, con un razonamiento sencillito así, uno fundamenta esto de la curva de Phillips con su pendiente negativa. Marx ya había hablado de esto, o sea, no es un descubrimiento profundo, es simplemente una constatación estadística, en verdad, ¿no? De algo que ya se había trabajado antes. O sea, que si consideramos que hay un gran vínculo, un vínculo fuerte, cerrado, entre el nivel general de precios y el nivel de salarios, cosa que muchos pondrían el grito en el cielo y dirían, oh, no, eso es mentira. Sí, bueno, es una simplificación que figura en la mayoría de los modelos macroeconómicos, digamos, de síntesis neoclásico keynesiana. Entonces, bueno, si hiciéramos ese supuesto de que los cambios en el nivel de salario repercuten en el nivel de precios, entonces podríamos decir que los precios, acá hay una letra pi mayúscula abajo del gráfico, sea del salario o sea del nivel general de precios, va a ser una función g, por ponerle una letra, un nombre, de la diferencia entre la tasa natural de desempleo y la tasa efectiva de desempleo.
¿Qué es la tasa natural de desempleo? La tasa natural de desempleo modernamente se asimila a la idea de que un nivel de desempleo que no impacta sobre los precios, que no empuja, si hay inflación, que no empuja los precios para arriba ni para abajo, ¿no? Ni hacia la inflación, ni hacia una inflación mayor, ni hacia una inflación menor. Y bueno, por ejemplo, acá en este gráfico, completamente inventado, ¿no? No está hecho por los números que usó Phillips, la tasa natural de desempleo parecería ser el 4%, porque es la que corresponde con una variación de los salarios de cero, y por lo tanto uno podría asociar modelos macro mediante que no impulsa la inflación. Bueno, esta es la idea de la curva de Phillips. No, de Keynes esto no es, Ivo, ¿eh? Esto es de Phillips, que es un señor de mediados del siglo XX, un economista de mediados del siglo XX, que descubrió esta correlación en Inglaterra, en el Reino Unido. Nivel razonable de desempleo, anda a decirle si es al desempleado, anda a decirle al 4% de desempleados si es razonable que estén tomando mate en la casa. No. El concepto razonable no, seguramente es razonable para algún economista robotizado por el mundo empresario, pero no, razonable no es el desempleo. El desempleo justamente es una de las irracionalidades del sistema económico de mercado. O sea, va a depender de un montón de factores la cantidad de desocupados. Lo que sí, digamos, en la tasa, ahora se habla más que de tasa natural, a veces se usa de manera indistinta, se utiliza el término de NAIRU, la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU, la que no acelera, pero tampoco desacelera la inflación, eso para contextos inflacionarios, ¿no? Perdón, Ivo, Keynes no se opone al concepto de pleno empleo. Keynes constata, dice, miren, acá el desempleo cero no existió nunca. No hay pleno empleo, o solo excepcionalmente hay pleno empleo. No es que no existió nunca, pero solo excepcionalmente se llega al pleno empleo. Son los menores momentos los de pleno empleo. La mayor parte del tiempo hay algún grado de desempleo. Esa es la idea, Bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Milton Friedman, cuando le entregaron el premio Nobel, creo que en 1976 o 1979, no me acuerdo bien, dio su conferencia Nobel hablando de este tema. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque los economistas para esa época estaban hablando. ¿Qué, Emi? Era sí, yo lo leí rápido. Decía que el nivel de salario P o el nivel de precios por extensión era función, acá era una función G de la diferencia entre la tasa natural de desempleo U sub N menos la tasa efectiva vigente en el momento de desempleo. O sea, la que da el INDEC, digamos. La U sub T es la que da el INDEC en cada momento. Bien. Entonces, la idea sería, si la tasa vigente es superior a la tasa natural, va a haber inflación salarial. Pero si es menos el desempleo efectivo que la tasa natural de desempleo, va a haber deflación salarial. Ahora está. Me había quedado bien. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que después que Phillips publicó su trabajo,
este se difundió, muchos economistas quisieron repetir esto en sus países, ¿no? Y actualizarla para Inglaterra, la curva de Phillips. Y se encontraron con que no daba una curva, sino que daba una nube de puntitos ubicados en cualquier parte. Había muerto la curva de Phillips. Apenas la descubrieron para el pasado, en el presente desapareció y se convirtió en una nebulosa de puntos que no decían nada. Entonces los economistas empezaron a preguntarnos, ¿quién se llevó nuestra curva de Phillips? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué a Phillips le dio con las estadísticas viejas de Inglaterra? ¿No lo había fabricado? ¿Lo sacó de los libros? ¿Lo sacó de los estudios hechos época en que no se graficaba tanto, digamos? Entonces, ¿qué pasó en el mundo para que esto sea así? Bueno, para que no se le vea la tendencia, ¿se dan cuenta? Entonces, la cuestión la resolvió Friedman. Friedman planteó que ya no se veía nítidamente la curva de Phillips porque no había una sola curva de Phillips, sino infinitas curvas de Phillips. Y que el barullo gráfico, el barullo estadístico, obedecía al hecho de que venía de arrastre habiendo inflación en casi todos los países del mundo. Entonces, la gente, los operadores del mercado, oferentes y consumidores, se habían formado expectativas de inflación. Nosotros lo vimos como inflación por expectativas. Eso quedó ahí, ¿no? Quedó claro. Por lo tanto, dice, el problema acá es que al nivel digamos, a la función de la curva de Phillips que vimos hace un rato, hay que agregarle una componente de inflación esperada. O sea, sumarle las expectativas inflacionarias. Pueden ser inflacionarias o deflacionarias, pero el contexto era inflacionario. Entonces, la idea de Friedman es la siguiente. Pongámosle que la economía parte de un 4% de desempleo y el gobierno dice mucho desempleo. Yo quiero ganar las elecciones el próximo mandato, así que vamos a meterle pata a los gastos del gobierno, poner la tasa de interés bien bajita, como ahora con Trump, ¿no? El caso de Trump es paradigmático de esta actitud de gobierno keynesiano a la antigua. Y entonces empieza a empieza a bajar el desempleo. Baja el desempleo. Pero al mismo tiempo, como estamos empujando, digamos, estamos exprimiendo la máquina para que rinda más, empieza a empinarse la inflación. Y cuanto menos desempleo, más inflación. Ahora, llega un momento en que el gobierno dice, bueno, con un 1% de desempleo la gente va a estar bien, me va a votar fenómeno. Va a estar contenta porque ve que mucha gente que estaba desempleada consiguió trabajo, piensa que esto va a seguir, así que fenómeno. Hasta acá llegamos porque si no sigo exprimiendo el déficit fiscal y va a haber problemas. Pero ¿qué pasa? Llegado a este punto, pongámosle a un 10% de inflación, que en los primeros meses no se ve como 10%, se verá como 0, algo por ciento. En este nivel, el gobierno dejó de hacer una política expansiva, sea monetaria y o fiscal. Y como la gente tenía expectativas los empresarios tenían expectativas en que la inflación va a seguir, incorporan aumentos de precio, aunque sus insumos no aumentaron. Y entonces, lo que sucede es que el nivel de desempleo empieza a subir de nuevo. El gobierno lo ve que está subiendo el desempleo y otra vez hace política expansiva, pum, 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 por la línea verde hoy. Y otra vez suben los precios.
y llega a un nivel cercano al 20% de inflación y ¡pum! Al 20%. Entonces dice, no, ya es mucha inflación, paremos las máquinas. Y otra vez, con una expectativa inflacionaria todavía mayor, la economía empieza a desacelerarse, ¿eh? Porque ese aumento de precios no lo convalida el mercado. Entonces vuelve a desacelerarse y así al infinito, ¿eh? Yo dibujé acá 3 curvas de Phillips, pero desde este punto de vista que incorpora las expectativas inflacionarias como parte del análisis, de la correlación entre inflación y desempleo, serían infinitas, no solamente 3. ¿Cuál era la moraleja de Friedman? La moraleja era, si respetan la tasa natural de desempleo y no se preocupan de hacer políticas expansivas, la inflación va a volver solita a cero. Claro, Friedman hablaba de los años 60 esto, ¿no? Y 70. En los 70, producto de un problema con el petróleo, volvió a aumentar. En los 70 los precios aumentaban, había inflación reptante en algunos países, inflación galopante en otros países, estaba re de moda el tema inflacionario, y no solo en la Argentina, que teníamos ya antecedentes probados de expertos en expectativas inflacionarias, el pueblo, digo, ¿no? La gente, los gobiernos, de usar la inflación con distintos fines, o aceptar la inflación para poder hacer más gastos, etcétera. Entonces, lo que se veía era una generalización de tasas de inflación más o menos significativas en casi todos los países. Y esto vino a raíz de la decisión de la OPEP, que hay antecedentes de que en realidad fue sugerida por la Shell y Exxon y otras compañías internacionales, de multiplicar el precio del petróleo. La OPEP en el 73 multiplica por 2, por 3 el precio del petróleo. Entonces, claro, esto impactó en todas las economías del mundo, encareciendo la producción. Porque cuando aumenta el petróleo la OPEP, el petróleo argentino, aunque no pertenecemos a la OPEP, aumenta también, ¿no? Ahora, cuando baja es otra cosa. Cuando la OPEP baja el precio, en Argentina no se suele sentir tanto. En Estados Unidos se quejan de lo mismo, ¿eh? Bueno, pero acá estuvimos muchos años con precios, digamos, anticuados del petróleo, que no se trasladaban a la nafta, por ejemplo. Bueno, en los años 70, entonces, producto de este cambio que produjo la OPEP en un precio, un insumo esencial, que generó un tema de inflación de costos, que ya lo vimos. Bueno, fue un momento de inflación importante que al mismo tiempo acarreó caídas en el empleo, un aumento del desempleo. Pero claro, con tasas de desempleo que no eran tan altas, como las que, por ejemplo, va a haber ahora, o como las que hubo durante la crisis del 2008-2009, que se prolongó en el desempleo 2010, 2011. Esto va a lo siguiente. Cuando escribía Friedman, no teníamos tasas. Cuando escribía en los 60, Friedman, y a principios de los 70, estas cosas, es como, y la conclusión, que era no hacer nada, y dejar que el mercado encuentre su equilibrio y habría menos inflación, el tema era con un nivel de desempleo en promedio bastante más bajo de lo que llegó a volver a haber con la gran crisis del 2008-2009. En realidad, la idea de la gente para esa época eran tan pujantes los años 60 y los 50, crecimiento económico en todas partes, progreso social, creación de nuevas clases medias, obreros ganando muy bien, los blue collar, o sea, el obrero industrial, ¿no? El manufacturero.
el de planta. Entonces, que se pensaba que ya los 10 años de la depresión de los años 30, nunca más. Como el tema de los 30.000 desaparecidos, nunca más. Bueno, los años 30, la depresión, algo como eso, con las técnicas económicas que tenemos ahora para política económica, imposible, nunca más. Esa era la fantasía keynesiana. Que se habría llegado a una situación de casi pleno control de las variables. Y no fue así. Ahora, ustedes se encuentran en un país como la Argentina, que no puede salir del 9% de inflación, no puede bajar, del 9% de desempleo, y que aparte tiene inflaciones altísimas. Entonces, ¿qué hacemos? Es una situación, ¿no? Es complicado. O sea, y aún si no tuviéramos estas tasas de inflación, también sería complicado el tema de decir, bueno, por ejemplo, si Estados Unidos ahora llegara, pongámosle, con tanto, cuando se recupere la economía, si no hay un ajuste rápido por parte de las autoridades monetarias, por ejemplo, entonces es probable que se dispare la inflación, digamos, no al 2,5 como pudo ser hasta hace poco, sino al 5. Entonces, espantado todo el mundo, todo el establishment norteamericano, estamos al 5% de inflación anual, hay que parar esto. Bueno, entonces, por ahí toman alguna medida, ¿no? Empiezan a subir la tasa de interés para empezar, fuertemente, etcétera. Pero el hecho de dejar a la economía sola con un 10% de desempleo, cerca del 10% de desempleo, en esta época no se le ocurre a nadie. Y la inflación aparecería como un mal menor, porque tener 1 de cada 10 personas desocupadas y probablemente otra de cada 10 subocupadas, haciendo changas y gagueando para llegar a fin de mes, no es mucho. Un 20% de la población con problemas serios de trabajo es políticamente muy difícil de tolerar. Bueno, hasta acá. Preguntas, jóvenes, consultas, cuestionamientos, dudas, objeciones. Luqui, venga. ¿Se durmieron? Están todos dormidos. Si no responden es que están dormidos. Está dormida. ¿Celina está dormida? No. ¿Qué quiso decir con sí? Bueno, Milton Friedman es el Milton Friedman es el mismo del modelo chileno. Sí, el que era Bucci era un ministro de Economía que había estudiado Chicago, en la Universidad de Chicago. Y Milton Friedman había sido uno de sus profesores. Sí. El del milagro chileno, no. Para la mano, vamos por partes. La política económica de Pinochet la llevó adelante un economista de apellido Bucci, bastante joven, tendría 40 años como mucho, bueno, y pelo largo, llegaba en bicicleta al ministerio, muy moderno el muchacho, y muy Chicago Boy, ¿sí? Ahora, el tema del milagro chileno fue todo un periodo de recuperación del nivel de actividad. Lo que hubo con Pinochet y después de Pinochet es una reconversión del empresariado tradicional chileno. Hubo una reconversión que seguramente tiene algo que ver con una política de liberalización donde quedaron barridos por otras empresas más, digamos, con métodos más modernos. Yo no soy un experto en el caso chileno, así que no puedo entrar
en demasiados detalles. Bien. Ahora, lo que se llamó milagro chileno acaba de explotar, se hizo trizas, estalló en 1000 pedazos hace unos meses, ¿no? El modelo chileno parecería ser que ya la gente no lo quiere más. Era un modelo, digamos, era un funcionamiento de la economía donde se generaba una buena capacidad de ahorro a base de una enorme masa de trabajadores que estaban acostumbrados a arreglarse con muy poco, a un nivel muy bajo de consumo. En Chile, a diferencia de la Argentina, tenemos una buen porcentaje de la población de origen mapuche. Gente de estilo campesino de vida. El campesino consume muy poco, se arregla con poco. O sea, yo diría que fue un periodo en el cual se puede, digamos, la mano de obra resultó muy barata y que uno lo puede comparar con el despegue chino de los años 90. O sea, justamente utilizando la migración del campo a la ciudad con obreros nobles, o sea, completamente con cero experiencia de trabajo industrial, que de criar chanchos o de trabajar en la tierra, aterrizaron en las ciudades, en Shanghái, en otras ciudades. No les molestaba el régimen de cama caliente, o sea, pagar el alquiler de una cama que uno se tenía que desocupar a las 8 horas para que viniera otro a dormir en esa misma cama. Que no habían visto las luces de la ciudad, ni las mujeres de la ciudad, ni los cines, ¿entienden? Entonces tenían un nivel de consumo muy bajo en China. Yo creo que en Chile pasó algo así, y que justamente la reactivación y el crecimiento al que dio lugar a lo largo de varias décadas, hoy hizo explosión. La gente ya no es la misma, tiene otras pretensiones y bueno, la clase dirigente parece que estaba un poco desactualizada del tsunami que se le venía. Ahora se congeló con el tema del coronavirus, pero no terminó la cosa. El conflicto social en Chile está en cuarentena, digamos. Bueno, ¿qué más? Si no hay nada más, vamos a retomar algo que veníamos viendo de el modelo de teoría monetaria. Vamos a ver el mercado de dinero, pero me tienen que esperar un cachitín porque tengo que encontrar el correspondiente texto, o por lo menos los slides. A ver. Acá estoy cargando para mí el PowerPoint hasta que quiero buscar la parte de la cual vamos a comenzar. Bueno, ahora les voy a pasar un video, porque no tengo yo no preparé en el libro, ni tampoco en PowerPoint, no preparé los gráficos de cómo se mueven las curvas de oferta y demanda. La otra vez yo les había dicho que se movía así, asá, pero bueno, parecía que estaba practicando taekwondo, porque uno se confunde con la imagen y mueve los dedos los brazos para el otro lado. Entonces, yo ahora les hago hacer memoria de algo que nosotros ya vimos y les paso el videíto. Bueno, vemos las herramientas de política monetaria, que eran que en caso expansivo, cuando el Banco Central quería bajar las tasas y por lo tanto que aumente el crédito para que bajen las tasas, teníamos que podía reducir los encajes, o sea, la parte de los depósitos que los banqueros están obligados a retener sin volver a prestar.
Lo otro que hacía el Banco Central era bajar la tasa de redescuentos, también se llaman descuentos. También hay otros instrumentos, como por ejemplo los pases, ¿no? También llamados swaps, con los bancos, que son préstamos de muy corto plazo entre entidades, o entre gobiernos también puede ser, pero digamos, estamos en el mundo de lo monetario, ¿no? Del sistema financiero. Y también las operaciones de mercado abierto, ¿no? Entonces, las operaciones de mercado abierto que producían efecto expansivo son las operaciones de mercado abierto de compra, principalmente bonos del gobierno, pero también pueden ser otras cosas. Puede ser salir, que el Banco Central salga a comprar a la bolsa, que salga a comprar al mercado fondos de cuotas parte de fondos de inversión, aparte de bonos del gobierno, que le compre, haciendo el Banco Central Europeo, y va a ser ahora de nuevo, que salga a comprar carteras impagas de las empresas, carteras de deudores morosos de las empresas. No, dólares también, dólares son operaciones de mercado abierto. Y también pueden hacerse. Pero claro, como estás tocando el mercado cambiario, es más delicado, ¿no? Pero bueno, sí, también se puede trabajar de esa manera. Bueno, y lo otro que a donde vamos es a este grafiquito, ¿no? Donde vemos, aparte, vemos la oferta de dinero y la demanda de dinero. Habíamos dicho que la demanda de dinero está a lo largo de la curva de demanda de dinero, se muestra la correlación con la tasa de interés, mientras que la oferta es vertical, porque la formula la política monetaria. Y en el caso de... ¿no ven? Ah, bien, sí. Esperen que me olvidé de cargárselos a ustedes. Sorry. Muchas gracias, Olvis. Lo estaba viendo yo lo más contento y ustedes no lo veían. Ahora se está conectando con ustedes el gráfico. ¡Qué barbaridad! Acá tenemos el gráfico. Bien. Entonces, suerte se avivó, Olvis. Entonces, tenemos acá, vertical, la oferta monetaria, porque depende de la política, de las decisiones del Banco Central, no del mercado. Y tenemos una componente negativa, la demanda de dinero, que dependía del PBI real, representado por la letra Y mayúscula, y depende, la pendiente está dada por la correlación entre la demanda de dinero, la magnitud de la demanda de dinero y las tasas de interés de mercado. Cuanto mayor sea la tasa de interés, menor va a ser la demanda de crédito. Bueno, acá lo que muestra el gráfico mío es una expansión monetaria. Pasa de la cantidad de dinero corregida por inflación sub 1 a el nivel sub 2 por una expansión, lo que hace que si la demanda de dinero no se mueve, caigan las tasas de interés. ¿Okay? Bueno. Entonces, y el movimiento de la demanda de dinero es hacia la derecha cuando aumenta, hacia la derecha o hacia arriba, como lo quieran ver, cuando aumenta el PBI real, y hacia la izquierda cuando cae. Cuando cae el PBI real me va a dar menores tasas de interés a lo largo de la oferta de dinero, y cuando aumenta el PBI real va a haber aumentos de la tasa de interés a lo largo de la vertical de la oferta de dinero. Bueno, esto lo van a ver en dibujo más animado en la peliculita que les voy a pasar, que dura 10 minutos.
yo voy a parar hay partes que reiteran un poco de lo que hemos visto, pero después vienen los gráficos, empiezan a moverse los gráficos. Esto creo que les va a venir muy bien y aparte es una manera distinta de refrescar el tema y que las neuronas estén más organizadas con estas cosas. Alguien habló, pero yo no lo entendí. Si me habló a mí, yo no lo entendí. Bueno, cierro esto y les cargo el videíto. Que lo tengo por algún lado. Tengo un problema, jóvenes. A ver, tengo que cargar de nuevo el video. Esperen un cachito. Porque a ver cómo me arreglo con esto. Ah, ah. Sí, sí, ya sé. A ver. Ya sé lo que hago. Esperen un cachitín, ¿eh? Ahora vuelvo. Vuelvo acá. Just a minute. Estoy cargando el Chrome. A ver, vamos a ver si funciona. Si no, les mando directamente el link. Igual les puedo mandar el link para que lo tengan, ¿no? Bien. Bueno, ya está cargando el video. Ok. Y ahora yo voy a tratar de aportarles. Hay algún problema que no entiendo muy bien. Ahora ya va. No sé si ustedes están viendo algo. ¿Están viendo una pantalla de YouTube? ¿Lo escuchan?
Ok, entonces bueno, les paso el video, chicos. Les mando el link del video, se los mando al mail. No, lo paso directamente acá, ¿no? Esperen un cachito. Ahí está. Ahí les pasé el link del video. ¿Mm? Ah, bueno, yo voy a poner el video para irlo siguiendo yo también con ustedes. Necesita trabajar de forma remota todo tu equipo para que puedan seguir colaborando, gestionando y siguiendo el trabajo. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar el equilibrio en el mercado de dinero. Primero voy a explicar cuáles son los factores que afectan la oferta de dinero y después voy a explicar los factores que afectan la demanda de dinero. Una vez que comprendas cada uno de los factores que afectan tanto a oferta como demanda, vamos a llegar al equilibrio en el mercado de dinero. Entonces empezamos primero con la oferta de dinero y entonces vamos a hablar del papel que tiene el Banco Central en el mercado de dinero. El Banco Central utiliza instrumentos para modificar la oferta de dinero. Como tú puedes ver en esta diapositiva, la oferta de dinero es una línea vertical porque es una cantidad fija que puede manejar el Banco Central. Para el Banco Central influir en la oferta de dinero, utiliza tres instrumentos principalmente. Utiliza el coeficiente de reservas obligatorias, llamado también encaje legal, utiliza la tasa de descuento y utiliza operaciones del mercado abierto. En esta ocasión vamos a empezar explicando cuáles son las operaciones de mercado abierto y cómo pueden incrementar o disminuir la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? Es la compra o venta de valores gubernamentales por parte de la autoridad monetaria de un país en el mercado de fondos. Cuando el Banco Central compra valores, paga dinero por ellos, paga con reservas bancarias y por tanto, cuando el Banco Central decide pagar por la compra de valores, la oferta monetaria se incrementa. En la siguiente diapositiva vamos a ver un incremento que se produce con la compra de valores gubernamentales por parte del Banco Central. Cuando el Banco Central, por otro lado, vende valores gubernamentales, el pago que recibe proviene de las reservas que mantienen los bancos. Es decir, que cuando el Banco Central vende, los bancos le pagan dinero al Banco Central, lo que hace que la oferta monetaria disminuya. De manera gráfica podemos verlo en esta diapositiva. Una compra de valores por parte del Banco Central incrementa la oferta de dinero. Una venta de valores por parte del Banco Central disminuye la oferta de dinero. Entonces, esto es lo que sucede con la oferta de dinero cuando el Banco Central decide comprar por un lado o bien vender valores. Es uno de los instrumentos más utilizados por parte del Banco Central para poder modificar la oferta de dinero. Nos pasamos al siguiente de los instrumentos que utiliza el Banco Central, que es un prestamista de último recurso para los bancos comerciales, lo cual significa que está lista para hacer préstamos a los intermediarios financieros que anden cortos de reservas.
Como prestamista de último recurso, el Banco Central cobra una tasa de interés, también conocida como tasa de descuento a los bancos comerciales. Por tanto, cuando el Banco Central decide disminuir la tasa de descuento, los bancos comerciales van a pedir más dinero prestado al Banco Central. Y si esto sucede cuando los bancos comerciales piden más dinero al Banco Central, entonces la oferta monetaria aumenta. Por otro lado, si el Banco Central decide aumentar la tasa de descuento, entonces los bancos centrales no van a pedirle dinero al Banco Central, y si no le piden dinero, ellos provocan que haya una disminución en la oferta de dinero, como puedes ver gráficamente. Entonces, una disminución en la tasa de descuento provoca que aumenten los préstamos por parte de los bancos comerciales hacia el Banco Central. Entonces, una disminución de la tasa de descuento incentiva a los bancos para que pidan prestado, y esto hace que aumente la oferta de dinero. Por el contrario, un aumento en la tasa de descuento, que es la tasa de interés, provoca que los bancos comerciales no pidan dinero o disminuyan sus solicitudes de préstamos hacia el Banco Central, lo que provoca una disminución en la oferta de dinero. Nos pasamos al tercero de los instrumentos que utiliza el Banco Central, también conocido como coeficiente de reservas obligatorias. Algunos libros le llaman también encaje legal, que es el porcentaje mínimo de depósitos que los intermediarios financieros deben mantener como reservas. Es rara la vez que el Banco Central modifica el coeficiente de reservas obligatorias o encaje legal. Sin embargo, sí sucede, y por tanto, una disminución del encaje legal, es decir, que el Banco Central les pida a los bancos que mantengan como reservas una cantidad menor, esto provoca que aumente la oferta de dinero. Por el contrario, si el Banco Central aumenta el encaje legal o el porcentaje que los bancos comerciales deben mantener de sus depósitos guardados, provoca que disminuya la oferta de dinero, porque van a tener menos dinero para prestar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, estos son los tres al respecto de instrumentos que cómo se modifican la está oferta de expresando dinero, y que esto lo puede hacer el Banco Central a licenciada través de Lourdes la política que ellos decidan implementar, dependiendo si quieren aumentar la oferta de dinero o bien disminuir la tasa de oferta descuento, de dinero. Tommy, es Por la otro lado, tasa de si interés analizamos la que le demanda de cobra dinero, la demanda de dinero a las existe entidades entre financieras la cantidad para demandada prestarles de plata. dinero real Y los bancos así pueden fondearse para dar más créditos con tasas de interés inferiores a las que le pagan al público, si es que el Banco Central les pone una tasa suficientemente baja. Si no quiere prestarles, entonces le va a poner una tasa alta. Esa es la idea. También son operaciones de pase. Aparte aparte de los redescuentos, hay operaciones de pase. Pases son ventas de activos a corto plazo y recompra, y pactar la recompra simultánea, y la diferencia en precio entre ambas cosas es una tasa de interés implícitamente sobre el valor de los fondos que intercambiaron. Hay distintas maneras, pero digamos distintas formas o distintos instrumentos, como el Banco Central les presta plata a tasa más alta o más baja a las entidades del sistema, para desalentar si es alta o alentar si es baja la emisión de crédito al público. ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿Alguna idea? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Se remata. Seguimos con la demanda de dinero entonces. Continuamos con el video. Y la tasa de interés nominal. Los factores que influyen en la demanda de dinero son estos tres que aparecen en pantalla: tasa de interés nominal,
PIB real e innovación financiera. La demanda de dinero es la cantidad de dinero que nosotros como consumidores queremos tener en efectivo para atender nuestras necesidades. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres elementos. Como tú puedes ver, la tasa de interés es un factor que no desplaza la demanda de dinero. Es decir, lo único que provoca es un movimiento a lo largo de la curva de demanda de dinero. Pero no hay un desplazamiento hacia la derecha, no hay un desplazamiento hacia la izquierda. Un incremento en la tasa de interés lo único que provoca es que nos movamos de aquí a acá. Una disminución en el dinero real, una disminución en la tasa de interés provoca un incremento en la cantidad de dinero en efectivo que queremos tener como ciudadanos. Y esto es normal. Si los bancos nos aumentan la tasa de interés, nosotros vamos a querer ahorrar dinero y por tanto vamos a mantener menos dinero en efectivo. Si los bancos disminuyen la tasa de interés, entonces no hay ningún incentivo para tener dinero ahorrado y por tanto aumentamos la cantidad de dinero en efectivo. Entonces esta es la relación que muestra la tasa de interés con respecto al dinero. Ustedes lo pueden ver gráficamente, un movimiento de una la observación, tasa de interés, jóvenes, pausa por favor, porque esto es importante. Yo no lo había pescado cuando elegí el video muchachos, ¿me escuchan? Acá hay un tema importante. La demanda de dinero también está vinculada con, es como decir, demanda de crédito, demanda de préstamos. O sea, cuando uno necesita tener dinero en efectivo. Por eso es que es menor la demanda cuando las tasas de interés están más altas. Ahí me parece que hay un furcio por parte de ¿no? Me parece que hay que por lo menos que no lo desarrolla como corresponde el video. La demanda, por ejemplo, la demanda de dinero aumenta con el PBI. ¿Por qué? Porque al aumentar la actividad económica hace falta, las empresas y las personas necesitan más crédito. También necesitan tener más plata en el banco y por lo tanto, si no la pueden obtener por fondos propios, la van a tener que pedir prestada para poder cancelar los cheques, etcétera. O sea, van a tener que tener un descubierto. Eso es una demanda de dinero. Y la oferta de dinero es la que se da desde el Banco Central y los bancos del sistema. Quisiera que quede corregir eso, que por ahí el video confunde. Por eso es que la oferta de dinero se mide por los depósitos. Y aquí ella está diciendo que la demanda de dinero está dada por los depósitos. No, la oferta de dinero está dada por los depósitos. La demanda de dinero, el factor dinámico de la demanda de dinero es el que quiere que le presten plata. Por supuesto que al final es lo mismo porque todo préstamo nace como un depósito, pero desde el punto de vista de los agentes económicos que están en juego tienen motivos distintos, tanto para depositar plata como para pedirla prestada. ¿Ok? Bueno, quería aclarar eso. Continuamos. Desplazamiento, pero sobre la misma curva de demanda de dinero. No se mueve hacia arriba, no se mueve hacia abajo, no se desplaza. Solamente provoca un movimiento a lo largo de la misma curva. Por el contrario, un incremento o un decremento en el PIB real sí provoca un desplazamiento de la demanda de dinero. Como puedes ver, un incremento en el PIB real aumenta la demanda de dinero y una disminución en el PIB
provoca una disminución en la demanda de dinero y se provocan desplazamientos, como puedes ver en pantalla. Este que está aquí muestra un incremento en la demanda de dinero como consecuencia de un incremento en el PIB. Este que aparece de este lado muestra una disminución en la demanda de dinero como consecuencia de una disminución en el PIB real. Y el último de los factores que afectan la demanda de dinero es la innovación financiera. La innovación financiera reduce el costo de cambiar dinero por activos que producen intereses y por tanto disminuye la cantidad de dinero real que las personas planean atesorar o guardar. Por tanto, una innovación financiera que pudiera ser las nuevas tecnologías que se utilizan a través de los celulares o a través de la banca en línea, provoca que las personas queramos... Bueno, acá hay otro problema conceptual. Acá está diciendo que gracias a las gracias a al home banking es que puede reducirse la demanda de dinero, lo cual daría lugar a una baja de las tasas de interés. Bueno, yo diría, eso es cierto porque uno no necesita tener tanto dinero en efectivo. Pero no es la caída de, digamos, ahí lo que hay es una mayor comodidad de dejar la plata en el banco, ¿sí? Entonces, nuevamente, la demanda de dinero retrocedería si está pensada exclusivamente como dinero efectivo, en los términos que lo plantea acá la licenciada. Si uno razona que no es solamente demanda de dinero efectivo, es demanda de dinero en cualquier forma, en la forma que estemos analizando el mercado. En ese caso, la única diferencia es que está más a mano del banco la plata, ¿sí? No sé. Yo esto del el efecto de los home bankings en la demanda de dinero no lo tengo, lo estoy viendo acá, no lo leí en ningún texto, así que evidentemente, y tampoco está en mi libro, así que esto no va a entrar a ningún examen, ni presencial ni de ninguna otra naturaleza. Queda, digamos, lo que dijo la licenciada en el video, pero yo no pienso evaluarlo porque me parece que está un poco confuso y no tenemos bibliografía. Bueno, vamos a continuar hasta que termina. Cuando termina, volvemos a hablar. Tener menos dinero en efectivo porque todo lo podemos hacer a través de transacciones financieras en línea. Por tanto, la innovación financiera reduce la demanda de dinero. Una vez que ya vimos todos los factores que provocan desplazamientos de la oferta y desplazamientos de la demanda, llegamos al equilibrio del mercado de dinero. Y partiendo del equilibrio en el mercado de dinero pueden suceder diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso que estamos en equilibrio, ¿qué sucederá con el mercado de dinero? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Si, por ejemplo, aumenta el PIB real, o bien, ¿qué sucederá si el Banco Central compra o vende bonos? Entonces, nosotros podemos ir haciendo diferentes desplazamientos de la oferta y de la demanda una vez que conocemos bien cuáles son cada uno de los factores que afectan el mercado de dinero. Espero que este tutorial te haya servido para comprender mejor la relación que existe entre tasa de interés y cantidad de dinero real. Hasta pronto. Terminó el video.
Decime cuál es la duda con lo de la tasa de descuento, Santiago. Tratá de formular un poco qué es lo que te confunde o por qué no lo podés agarrar. Porque antes yo estuve explicándolo, no sé si vos estabas, a Tommy, ¿no? Contame qué es lo que te queda pendiente. Eh, claro, son préstamos que otorga se habla de descuento y se habla de redescuento. La idea es la siguiente. Una entidad financiera, eh, sí, ahora lo redondeamos. Está bien, lo que vos entendés está bien. Una entidad financiera presta plata al público, ¿sí? Esa plata que presta al público eh, está, digamos, está documentada en toda la papelería que tiene el banco, ¿sí? De ese préstamo. Y después se lleva la cuenta de cuando se va devolviendo la plata, ¿ok? Bueno, entonces, la entidad financiera puede pedirle un préstamo al Banco Central con la garantía de esos préstamos. O sea, si no devuelve la plata, el Banco Central sería el acreedor último, o digamos, el que recibiría las cuotas, el que tendría derecho a decir, bueno, ponerle que el banco quiebra, que la entidad financiera que pidió plata prestada quiebra. Entonces, estas carpetas de crédito están, digamos, es un flujo de fondos futuro que la gente va a seguir pagando, porque quiebra el banco, pero la gente tiene la obligación. Entonces, de pronto el Banco Central agarra y le dice, bueno, el banco fulano va a tomar a su cargo la cartera del banco Mengano en lo que corresponde a lo que me debía plata el banco que quebró. Entonces, ese otro banco es el que se encarga de cobrarle a los prestatarios del banco que quebró, digamos. ¿Eh? Pero en general no es para esto que se hace. Son operaciones de muy corto plazo que sirven para fondear a las entidades financieras más barato. Y en ese sentido, para modificar las tasas de interés de mercado. Porque si el banquero tiene fondos baratitos, más baratos que la tasa de plazo fijo, entonces van a prestar plata también más barato. O por lo menos va a haber una mayor oferta de crédito que en competencia de los bancos llevaría a que baje unos puntitos la tasa de interés activa, la que cobran por los préstamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bueno, nosotros podemos saber cuál es la tasa de interés que pagan o es confidencial. No, querido, está en el Banco Central eso. El Banco Central te lleva la estadística de las tasas de interés agrupadas por ciertos tipos de tasas de interés relevantes. Aparte, los bancos centrales suelen ponerse un objetivo de tasa de interés para ciertas operaciones entre las entidades financieras, como es el caso del Banco Central de Estados Unidos, o operaciones entre el Banco Central y las entidades del sistema, como es el caso del Banco Central de Argentina en los últimos años. O sea que se llama tasa de referencia. Y entonces el Banco Central se focaliza en manipular esa tasa de referencia, que sirve de base para toda la estructura de tasas que viene después. A ver qué dice Ivo. De nada, Santiago.
igual es para todo. Gracias, tendría que decir yo, gracias Santiago y gracias Tommy por preguntar y gracias Ivo, porque lo que ustedes, el que pregunta algo está representando a una cantidad de gente que por supuesto nadie sabe quién es porque no abrió la boca, pero que esa duda si no se le presentó ahora se le va a presentar después. ¿Qué dice Ivo? ¿Demanda de dinero siempre es de billetes y monedas y de créditos? Eso es como preguntar, ¿dinero es siempre billetes y monedas y depósitos bancarios? Sí, es así. Sí, porque lo medimos por los depósitos. No se mide por los préstamos, sino por los depósitos. ¿Eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Esto de los repasos es o sea, es muy piola, ¿no? Porque en segundas reflexiones sobre la cosa, uno va organizando mejor todo y ahí ve lo que no le encaja, ¿no? Por eso yo empecé a dar dos clases de repaso antes de cada examen. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos sin exámenes, pero eso de todas maneras nos da tiempo para volver atrás, ¿no? Sobre los temas e irlos encajando mejor. ¿Qué más? Bueno, si no hay nada más de preguntas sobre este tema, a ver, está Ivo. El Banco Central puede manejar directamente la base monetaria, pero no tan así la oferta. La base monetaria, estimado, es parte de la oferta monetaria. Y puede manejar perfectamente la oferta monetaria que depende de los bancos, o sea, la creación secundaria de dinero. La puede manejar, porque cuando la cosa se vaya de mambo, no le guste al Banco Central, saca una circular y prohíbe tal cosa, limita tal otra, y se acabó, o pone un mínimo en la de más allá y se acabó la historia. ¿Eh? O sea, el Banco Central tiene plenos poderes para modificar la conducta comercial de las entidades financieras. Es un gran dictador del sistema financiero que solamente tiene que atenerse a la ley, a los derechos adquiridos, a la propiedad privada, pero no puede agarrar y decir, bueno, este banco ahora se lo doy a Menganito, no me gusta el dueño, se lo doy no puede hacer eso, tiene que dejar que el dueño del banco en todo caso le quita la licencia porque cometió alguna falta, ¿no? Porque hay un estatuto de lo que tienen que hacer las entidades financieras que se va modificando todos los días con circulares que le llegan a los banqueros y que, ¡ay, me vuelvo loco con el Banco Central! Las cosas que me piden no se entienden. ¿Eh? Y siempre va a haber alguna oficina de consultores que le cobren a los banqueros por explicarle lo que quiso decir el Banco Central y lo que hay que hacer para no tener problemas. Porque en la letra de la circular a veces no se entiende. En castellano, no en inglés, en chino, en castellano. Bueno, me parece que esto de los repasos y los videos es muy movilizador. Eh, digamos, tengo como que la clase de hoy llegó hasta acá en un sentido, pero me parece que para redondear y, digamos, con la tónica del repaso, podría tirarles algún regalito con otro video. ¿Eh? Un video sobre el desencadenamiento de la crisis de las hipotecas en el año 2007, que impactó como recesión mundial a partir del 2008. Esto lo tengo, les mando el link enseguida, un minuto.
Ya copié el link. Y ahora se los mando a ustedes. Bueno, ahí fue el link. ¿eh? Ahora vamos a... Empiecen a ver el video y yo sigo acompañándolos. Final del 2008 ocurrida en Estados Unidos es recordada por su gravedad y sobre todo por su rápida propagación en todo el mundo. Lo que empezó como una bonanza terminó en la quiebra de bancos muy importantes. El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers se consideró como la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, la cual a su vez marcó el inicio de la crisis. 2 días después, la Reserva Federal rescataba a AIG, la mayor aseguradora del mundo, con un crédito de $85.000 millones. Posteriormente, eventos como estos se replicarían en todo el mundo. Incluso un país como Islandia, aparentemente alejado de la cultura occidental, se vería gravemente afectado. Se puede decir que el origen de esta crisis mundial se da luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta tragedia generó pesimismo e inestabilidad. Entonces, para reactivar la economía, los bancos centrales bajaron la tasa de interés de referencia para incentivar a las familias y a las empresas a consumir e invertir más. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mantuvo niveles del 1% por varios meses. Como era tan barato pedir prestado dinero, hubo un exceso de gasto por parte de los estadounidenses, principalmente para la compra de vivienda. Algunos por necesidad, otros para especular. El asunto puntual es que los bancos otorgaron numerosos créditos hipotecarios a clientes sin el respaldo suficiente, es decir, con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad en los pagos. En algunos casos a personas sin empleo ni ingreso. En pocas palabras, eran hipotecas de alto riesgo porque se entregaban a personas con baja calificación crediticia, de ahí el nombre de hipoteca subprime. Por otra parte, los bancos se empeñaron en crear nuevos instrumentos financieros relacionados con el boom inmobiliario. Varios créditos hipotecarios eran empaquetados en un título para intercambiarlo en el mercado financiero. Otro de los instrumentos es la permuta de incumplimiento de crédito, el cual consiste en que el comprador de un título contrata a una empresa y le paga una suma periódica, y en caso de que se deje de pagar el crédito, la empresa le responde por el valor total. Si esta información no es fácil de asimilar, ese era el objetivo implícito de estos instrumentos, que solo los intermediarios financieros los entendieran a profundidad. De hecho, no había regulación para este tipo de títulos. Aún así, el problema no era ese, era que los deudores dejaran de pagar simultáneamente. Todo funcionaba bien si las personas podían pagar sus hipotecas y el precio de las viviendas subía. Pero la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés en 2004 para controlar la inflación y pasó de niveles del 1% al 5.25%. Un buen porcentaje de crédito se contrató con una tasa variable, o sea que las cuotas del crédito eran cada vez más costosas. Debido a la baja calificación crediticia, los deudores dejaron de pagar sus hipotecas. Aumentó el número de vendedores y ahora la oferta de vivienda era mayor a la demanda. Por eso los precios comenzaron a bajar. Hay cifras que hablan de más del 1.000.000 de ejecuciones hipotecarias debido al impago de los créditos. Por otra
otra parte, como las instituciones financieras, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa y Asia, tenían títulos financieros asociados al mercado inmobiliario estadounidense, comenzaron a verse afectadas por el impago crediticio masivo. Una explicación para comprender mejor por qué no se alertó sobre la posible crisis es debido a que en los periodos de bonanza todos están felices y nadie se atreve a arruinar la fiesta. Los bancos otorgan más préstamos, los poseedores de viviendas aumentan su patrimonio por el aumento de precios, el gobierno tiene alta aprobación de la gestión en el campo económico, es decir, nadie imaginaba que los bienes raíces bajarían de precio. Como conclusión, prácticamente todos los actores son responsables de la crisis. Los compradores por adquirir créditos que no podían pagar. Las instituciones que inventaron complejos instrumentos financieros y tomaron riesgo exagerado. Hay otro Los más bancos por no todavía. revisar la verdadera capacidad de pago de sus A ver, clientes. yo lo tenía Y por por acá. supuesto las autoridades regulatorias que no visualizaron el problema. Posiblemente la solución para prevenir una nueva crisis está en la regulación y en modificar los incentivos alrededor del sistema financiero. Parece difícil que una institución tome tantos riesgos si sabe que no va a ser rescatada, pero si percibe que el gobierno va a resolver el problema, es muy posible que siga actuando igual. No sé dónde está el otro video. Bueno, bueno, jóvenes, ¿qué les pareció? Les tengo que mostrar un gráfico importante que pesqué los otros días. Ya lo pongo en pantalla, ¿eh? A ver. Fíjense, ¿lo ven el gráfico? ¿Ven el gráfico, jóvenes? Bien, pero se ve parcial, a ver. Bien, ahí lo van a ver completo. Fíjense cómo se fue multiplicando los stocks de títulos, sean del gobierno o sean de los bancos u otros títulos, por parte, la tenencia de esos títulos por parte de los principales los bancos de los principales países del mundo, de los países desarrollados. La línea blanca es el Banco Central de Japón, cómo fue comprando activos, es decir, cómo fue emitiendo dinero, para dar liquidez y que bajen las tasas y mantener las tasas bajas, y de paso a los japoneses que se les deprecie un poco la moneda, que siempre está cara, así pueden exportar más. La línea azul, que es el Banco Central de Estados Unidos, que a partir
de fines del 2017, a principios del 2018, empezó a reducir los stocks. O sea, en vez de seguir comprando, ven que había dejado de comprar en el 2014. Y a partir del 2018, del principio del 2018, empezó a vender, que fue lo que nos desencadenó a nosotros el corte de acceso al crédito, porque se esperaba que las tasas de interés en Estados Unidos subieran y por lo tanto, para prestarle a la Argentina, teniendo como alternativa una tasa decente más alta en Estados Unidos, volaban a colocar la plata en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí hubo un descenso del stock acumulado de papeles por parte del Banco Central de Estados Unidos, con la consiguiente absorción de dinero. Porque cuando el Banco Central compra, emite, y cuando el Banco Central vende, esteriliza dinero. Vuelve a entrar a sus arcas, y ese dinero desaparece, o a sus arcas, empieza a, ¿cómo se llama? A ser esterilizado, desaparece del mercado ese dinero. Deja de estar ni en circulación, ni en depósito, nada. Es dinero como que ya se hubiera incinerado, incluyendo los registros electrónicos correspondientes a las ventas de títulos que hacen que los banqueros le tengan que transferir el dinero de esas ventas al Banco Central electrónicamente, y para los banqueros es la reducción de sus tenencias, tanto de efectivo como de, y lo mismo de los particulares, como de saldos en la cuenta. Entonces, pero luego, pum, para arriba, ahora con el coronavirus, ven que de pronto, pum, pega un salto enorme. O sea, venía bajando un poquito y se disparó un 50% de lo que había llegado a tener, que era este índice 400. Porque esto está expresado en índice, no en unidades monetarias. O sea, son índices que muestran el valor partiendo en el 2008 de un nivel cero, de un nivel, cero. Y luego, por último, el Banco Central Europeo muestra también que había aumentado los stocks había parado con las compras, emitiendo dinero, que había duplicado hasta el año 2012, y a partir de ahí empieza a vender lo que había comprado. Pero luego, a partir del 2015, otra vez empieza a comprar y se estabiliza, o sea, a emitir, y se estabiliza hasta que llega el coronavirus. Con muy pequeñas compras, luego en el 2009 no hace compras ni ventas y vuelve a crecer con el coronavirus. Y todavía le falta poco, porque lo que pasa es que la Christine Lagarde, que nos había dado la plata a nosotros en tiempo de cuando se hizo el acuerdo de Macri con el FMI, ella en el Banco Central Europeo adoptó una política dura de que no iban a... No era la función del Banco Central Europeo reducir las diferencias de tasa entre países, ¿no? Dijo, no se pueden reducir los spreads entre países, no es nuestra función. Y se armó un despelote chino porque se venía el tema del coronavirus con la necesidad de fondear a los gobiernos, para lo cual los bancos centrales tenían que emitir, y ahí el Banco Central, no hay un Banco Central por país ya, lo que está es el Banco Central Europeo, que necesitaban que emita plata. Entonces ahí reaccionó Lagarde, se fue al mazo y tuvo que acomodarse con una posición más de dar mayor liquidez a los países del euro. Bueno, este gráfico estaba en términos de índices. No sé si ven ahora los valores que estaban recién representados como índices, los valores que van de 2008 a 2020, para los mismos bancos centrales más, y se agregan en este gráfico el de Inglaterra y el de Canadá.
Este, ¿Ven el nuevo gráfico ustedes? ¿Todo en orden? ¿Está bien? ¿Se ve el nuevo gráfico? Que dice Quantitative Easing arriba. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, acá miren los valores, miren los valores. Son las compras netas de activo por los países del G7. Fíjense que en la época de la crisis tenían niveles que no son incomparables con los que se están poniendo en movimiento ahora por el coronavirus. Así que, bueno, la cosa acá se pone muy líquida, ¿no? Bueno, con esto, jóvenes, terminamos la clase de hoy. Vieron que estamos, acaban de ver la política monetaria del coronavirus. La verdad que es impresionante. Y una cosa importante para tener en cuenta, trillones, no, Ivo, trillions son trillions, no son trillones. Para nosotros trillones son 3 por 6, 18 ceros. Para ellos trillones son 12 ceros nada más. O sea, son billones, lo que son billones para nosotros, con B larga. Lo que les iba a decir es que, antes que se vayan todos, porque ya quedan 39, desde que dije que hasta acá llegamos, lo que le quería decir es que esta enorme emisión no se puede esterilizar de un día para el otro. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando se empiece a normalizar la economía, esos trillions van a estar dando vuelta y se los va a ir absorbiendo muy de a poco. Fíjense que todo lo que emitió, por ejemplo, la Banca Central Norteamericana desde el año 2007, principalmente a partir del 2009, que es el salto, toda esa guita recién se empezó a recortar a partir del 2012. Y muy de a poco. Y luego tuvo que otra vez volver a subir. ¿Entienden? No, perdón, a partir del 2018, no 2012, a partir del 2018 es que se empezaron a vender los activos. O sea, del 2007 al 2017 estuvieron 10 años para decidirse a poner en el mercado de nuevo y achicar la cantidad de dinero. Bueno, imagínense con la enorme emisión que está teniendo lugar en todo el planeta, los efectos monetarios de esa emisión van a ser muy duraderos con toda seguridad. Salvo que venga una linda inflación en todo el mundo, cosa que también se empieza a pronosticar. Porque una buena tasa de inflación, digamos, de 2 dígitos, para la mayoría, habrá privilegiados que se las arreglen con inflación en 1 dígito, o del 5%, por ahí, no creo, tiene que ser más. Eso licúa el valor de toda esa emisión. ¿Entienden? Al licuar la emisión, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con ese término? Que se reduce el valor de esa emisión. Y los precios de las mercaderías suben, entonces esa masa de dinero cada vez tiene menos que sobra. Cada vez tiene menos exceso de oferta de dinero, ¿entienden? Entonces, una buena inflación es una de las consecuencias más probables a nivel mundial, como salida de esta situación. Y por otro lado, lo que están evaluando los think tanks en todo el mundo es que eventualmente habría también algún tipo de, digamos, de recorte a los pagos de las deudas, etc. Bueno, veremos, después lo sabremos. Por ahora estamos en el medio del baile del virus, y el sucundún del virus nos hace pensar más en salvar el pellejo y seguir respirando tranquilos, que en lo que puede pasar de acá a 10 o 20 años que duren los efectos de esto. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana con otro tema.
Chaucito.